Hola, mucho gusto. Mi nombre es Catherine Cuervo. Yo soy consultora a nivel de sistemas de gestión. Soy profesional en seguridad y salud en el trabajo. Y pues el día de hoy los acompañamos por parte de ARL Colmena. El plan es tratar el tema en referencia a cómo actuar en caso de un accidente de tránsito. Por consiguiente, trataremos qué debemos de hacer en caso de que estemos expuestos a un evento de este tipo. Posterior vamos a hablar de lo que sería el informe policial de accidente de tránsito, que es lo que comúnmente se le conoce como el croquis, pero este sería el nombre técnico que tiene este documento general, el cual se diligencia en caso de que ocurra un evento de tránsito. Iniciando con nuestro tema del día de hoy, pues tenemos en cuenta primero que las vías de tráfico van a ser un espacio por donde va a generarse un tema de convivencia entre los diferentes usuarios que la comparten. Estos usuarios serían los pasajeros, los peatones, los conductores, el ciclista, el motociclista, ¿ya? Que en sí debe de generarse una convivencia para que este uso compartido sea armónico, seguro, respetuoso y solidario entre esas diferentes partes, y pues también para que tengamos en cuenta hasta dónde llega como nuestra obligación de auxiliar a aquellos usuarios que a consecuencia de una emergencia de pronto necesiten esa posible ayuda o colaboración en la vía, ¿ya? Entonces es muy importante aclarar ciertos puntos en referencia de qué deberíamos hacer en caso de que ocurra un evento de este tipo. Pues un evento de tránsito, para que tengamos en cuenta, podría generar un descontrol natural a nivel de las emociones de las personas. Ese descontrol se trata más de los diferentes sentimientos que podemos manifestar ante una situación de este tipo, como por ejemplo estar angustiados, sentir miedo, estresarnos, de pronto enojarnos, que es algo que ocurre muy comúnmente y se le conoce como la ira en la conducción, o sentir tristeza o ansiedad frente a ese evento en el cual nos hemos visto de pronto expuestos, ¿ya? Por eso lo primero que debemos de tener en cuenta es que vamos a mantener la calma. Es un poco complejo, pero sí hay que como tratar de colocarle cabeza fría al tema para que evitemos de pronto cometer errores que nos vayan a colocar en situación de riesgo a nosotros principalmente y posterior a los terceros que de pronto sean víctimas también en este evento de tránsito. Generando ese control, pues lo que vamos a hacer es poder llevar un mejor control de esa situación, que pena la redundancia, ¿ya? Y así pues que todo se dé de manera satisfactoria para todas las diferentes partes que se vean expuestas a esta situación. Aclarando primero que todo, a nivel de Colombia vamos a identificar el concepto de qué sería un accidente de tránsito a través de nuestro Código Nacional de Tránsito, Ley 769 del año 2002, en donde nos indica que este va a ser un evento generalmente involuntario, o sea, no es planeado, es algo que ocurrió de un momento a otro, que no tuvo como tal una responsabilidad inicialmente las diferentes partes, porque pues uno no planea irse a accidentar. ¿Ya? Es lo que se asume como un concepto del accidente de tránsito. Entonces va a ser un evento generalmente involuntario, generado al menos por un vehículo que se encuentre en movimiento, que puede causar daños a personas, a los bienes y puede afectar la normal circulación de los diferentes vehículos que se movilizan por esa vía. Muy importante eso, en Colombia se reconoce como un evento de tránsito cuando hay por lo menos un vehículo en movimiento. Muy importante para que tengamos en cuenta ese tema, porque si el vehículo, ejemplo, está estacionado y ocurrió de que le cayó, ejemplo, un árbol encima, no va a ser un evento de tránsito, ya que no se encontraba en movimiento ese vehículo, para que aclaremos más como ese concepto. Medidas que vamos a adoptar frente a este tipo de eventos. Primero que todo conductor o usuario de la vía que se vea implicado en ese accidente de tránsito deberá asumir comportamientos como detenerse lo antes posible, evitando poder crear un peligro adicional para esa normal circulación que se da en esa vía. Vamos a tener en cuenta que nuestra ayuda podrá contribuir a que aminoremos los diferentes efectos de ese accidente de tránsito y evitar que estos se puedan incrementar. O sea, vamos a evitar que se generen nuevos eventos a consecuencia de ese evento ya ocurrido, ¿ya? Vamos a hacernos a una idea del conjunto de las diferentes circunstancias y consecuencias que pudieron generar ese accidente de tránsito para asimismo establecer un orden de prioridad según la situación respecto a las diferentes medidas que vamos a adoptar.
Es fundamental en ese caso mantener la calma para que tomemos buenas decisiones frente a qué controles vamos a asumir de ese accidente. ¿Listo? Vamos a auxiliar a los diferentes heridos que se encuentran siempre y cuando tengamos conocimiento de ello. ¿Ya? A veces esa buena voluntad que podemos tener de ayudar a otro puede estar generando un daño adicional a esa persona. Por consiguiente, si yo estoy capacitado en primeros auxilios, en tema de manejo de extintores y todo, es importante que prestemos esa ayuda, ¿ya? Sin precipitarnos, ejemplo, no retirar el casco en el caso de un motociclista, sí pedirle de pronto si vemos que la persona se puede sentar todo por su cuenta, pedirle que él mismo vaya asumiendo esos movimientos y no pedirle que guarde quieto, pero sí empezar a identificar en qué estado se encuentra esa persona a nivel de conciencia. Si habla, si se acuerda de su nombre, si recuerda en qué punto se encuentra, ya, o sea, tenemos que ir preguntando eso, porque inicialmente cuando ocurre el evento la persona puede estar en un estado de shock, entonces no va a identificar bien qué ocurrió, como también pueden haber personas que pueden quedar inconscientes. Entonces primero vamos a identificar en qué estado se encuentra esa persona. Si conocemos cómo prestar el auxilio, pues vamos a ayudar a la persona, ¿ya? Pero si no, vamos a hacer una llamada notificando a las diferentes autoridades que nos pueden ayudar en estos casos, como por ejemplo una ambulancia, los bomberos, la autoridad como tal de tránsito, que en este caso es muy importante que cuando hagamos esa llamada sea una llamada muy clara identificando si hay heridos, si pueden haber fallecidos, si es necesario que se restablezca que esa normal circulación, entonces pedir como consejo a través de la línea qué acciones se podrían hacer también para evitar futuros accidentes más agravantes de pronto. Lo importante, debemos de permanecer en el sitio, ya que si de pronto nos retiramos del sitio, o sea, escapamos, se da la fuga, pues se puede generar una acción de una automática suspensión de licencia por 5 años. Adicionalmente, también es como asumir la responsabilidad del evento, entonces es importante, no debemos de alejarnos del sitio, o a excepción de que veamos que nuestra integridad física se vea de pronto perjudicada, que nos quieran agredir o algo, pues sí nos podemos acercar hasta el CAI más cercano, indicar qué ocurrió para que la policía se encargue como tal ya de ese tema y pues no salgamos perjudicados nosotros, ¿ya? Pero sí podemos hacer acciones como auxiliar, hacer una llamada apropiada notificando qué ocurrió para que asimismo lleguen las ambulancias que deben ser necesarias para atender esa emergencia. La autoridad de tránsito en este caso va a realizar un informe policial de accidente de tránsito que se le conoce como el IPAD y aquí vamos a indicar todo lo que ocurrió. En este caso, pues el agente para poder desarrollar esto nos va a pedir una información básica como la licencia de conducción de ese conductor que iba haciendo el manejo del vehículo, va a pedirnos el seguro obligatorio de ese vehículo. Importante, normativamente no es obligatorio que lo tengamos ahí en físico, o sea, no va a dar como tal una sanción, pero sí es importante que lo tengamos porque puede ser que sea muy necesario para diligenciar este tipo de informes y adicionalmente para poder prestar una buena atención médica en caso de que de pronto tengamos heridos, o sea, entregar la copia. Entonces es importante, lo imprimamos cuando nos lo suministre esa entidad con la cual tenemos asegurado nuestro vehículo. La licencia de tránsito del vehículo también es muy importante suministrarla en ese caso para que se puedan diligenciar los debidos documentos y el certificado de revisión técnico-mecánica que actualmente también nos contiene toda la parte de emisiones contaminantes. Si el vehículo tiene un seguro, es importante que siempre se realice CIPAD debido a que lo más posible es que esa aseguradora, ese tercero, nos va a pedir esa información para poder hacer como todo el debido soporte de lo que se requiera en temas de gastos. Entonces es importante cuando tengamos heridos, cuando el vehículo tenga daños, todo, diligenciar este documento. Este documento, para que tengamos en cuenta, va a ser completamente gratis. Entonces es importante cuando la gente le diga, no, es que no lo diligencio, porque no, tiene que diligenciarse para que quede el antecedente de que ese evento de tránsito ocurrió. Medidas en relación a la seguridad de la circulación, pues en ese caso los conductores implicados en el accidente y si estos no pudieran hacerlo, cualquier usuario de la vía podrá generar controles como parar el motor del vehículo, o sea, primero que todo, apagar el vehículo,
Y otro control que pueden hacer es quitar el contacto o desembordando la batería, ya que si de pronto hay un posible riesgo de incendio o algo, pues esto va a controlar de que no se genere mayor daño, o sea, no se incendie de pronto el vehículo, ya que estamos quitando, desconectando como tal la fuente energizada que tendría ese vehículo. Realizar la debida señalización del espacio. En este caso es muy importante que se cuente con los tacos o los triángulos, los diferentes mecanismos que tenga su vehículo para poder hacer este tipo de control o pedir prestados a otro usuario de la vía, porque a veces hay personas que no llevan sus debidos elementos para poder hacer un apropiado como señalamiento de lo que está ocurriendo. Si de pronto hay un incendio, pues importante utilizar los extintores de ese vehículo, ¿ya? O pedirle prestado un extintor a otro vehículo, si de pronto usted no porta su extintor en ese caso, pedirlo, entonces es un tema muy importante que debemos de controlar. Si de pronto las personas que son fumadores sufren de ansiedad, entonces ocurre el evento y lo primero que uno observa es que la gente se pone a fumar cerca del sitio. Importante evitar ese tipo de comportamientos, ya que puede agregar más situación de riesgo a este evento. Vamos a tener en cuenta, no vamos a trasladar ni mover al herido cuando esté inconsciente del lugar del accidente hasta que no haya un personal que esté capacitado y esté en los medios apropiados para poder hacer eso, como por lo menos esté una camilla, tengamos un cuello para inmovilizar. Otra, no quitar el casco al herido que esté inconsciente y también muy importante, si no lo sabemos hacer, ¿ya? Porque eso pues a veces pueden haber lesiones a nivel del cráneo que ese casco está ayudando a contener que no se genere un daño mayor. Entonces tiene que ser personal capacitado y especializado para poder realizar el manejo de ese paciente. Tener en cuenta, no le vamos a dar de beber líquido a una persona que ha tenido un accidente de tránsito y puede estar inconsciente, porque pues, podríamos generar un daño mayor en esa persona. Sí podemos hacer controles como cubrirlo con un saco, con una manta que tengamos a la mano, ya que el cuerpo se puede descompensar y puede perder su temperatura corporal rápidamente. Y se debe tener en cuenta la observación continua del accidente y de esa persona como tal que tuvo el evento, que esté de pronto inconsciente, que esté lesionada, para identificar que su estado no se desmejore. Ya entonces ir preguntándole cómo se siente, cómo identificar que no se descompense esa persona y de pronto podamos perder a decir ese paciente en ese caso. Entonces, importante, debemos de conocer de ello y también participar en los diferentes eventos que pueden haber a nivel de la empresa para formarnos o nosotros por nuestra cuenta también en casos, ejemplo, de reanimación cardiorrespiratoria, ya que es algo que podríamos necesitar en cualquier momento. En caso de que ocurra ese accidente, es muy importante que conozcamos los diferentes medios a los cuales nos podemos comunicar, las autoridades competentes que nos apoyarán. Entonces tenemos la Cruz Roja, que si marcas desde un móvil completamente gratuito, en el número 132 te van a contestar por parte de esta entidad. Los bomberos, línea directa 119, o si de pronto conocemos la estación más cercana, importante porque ellos nos pueden auxiliar rápidamente. Defensa Civil, Policía Nacional a través del 112, las ambulancias a través del 123, el tránsito a nivel del 127 y tenemos también un comité local de emergencias, ¿ya? Y adicionalmente, pues podemos tener en cuenta todos los números o contactos de nuestros jefes inmediatos a nivel de empresa. Otro tema a tratar el día de hoy, el informe policial de accidentes de tránsito, conocido como el IPAD, y que comúnmente la gente le llama el croquis. El nombre técnico de este documento es el Informe Policial de Accidentes de Tránsito. Este fue reglamentado a través de la resolución 0011-268 del 6 de diciembre del año 2013, en el cual se adoptó un documento policial de accidentes de tránsito y su manual de cómo se iba a diligenciar. Adicionalmente, otras disposiciones muy propias de lo que sería el diligenciamiento y el cumplimiento de este documento. Este documento se conoce como el formulario Informe Policial de Accidente de Tránsito y ha sido diseñado por el Ministerio de Transporte con el objetivo de registrar la información técnica y legal indispensable para que mediante su análisis y del que se desprende de la posible posterior investigación, los diferentes organismos de tránsito y el gobierno nacional, por intermedio del Ministerio de Transporte, establezcan los respectivos correctivos
y así permitir reducir el número de accidentes o disminuir su gravedad, tanto en las zonas urbanas como en el área rural, ¿ya? O sea, a través de esto van a identificar las diferentes causas que aportaron para que ocurriera ese accidente y asimismo poder generar controles dependiendo a quién le competa, ¿ya? Entonces, si es por tema de señalización, de demarcación del mal estado de la vía, todo esto lo vamos a identificar a través de estos informes policiales. Es como el resumen que le vamos a entregar a la autoridad para que realice los respectivos controles. Este IPA importante es un documento completamente gratuito para los diferentes conductores, peatones involucrados en un accidente de tránsito. Va a contener 17 numerales, los cuales se deben llenar con cuidado y en compañía de un agente de tránsito y que sean lo posible completos, ya que no quede ningún espacio sin diligenciarse. El procedimiento para llevar a cabo esto. Primero que todo está constituido por 3 páginas, las cuales adicionales cuenta con unos debidos anexos. La primera página vamos a encontrar la información general del accidente, en donde va a estar la descripción de los eventos, las circunstancias del modo y el tiempo en que ocurrió, las características del espacio por donde circulaba, el diseño de la vía e identificación de los diferentes conductores, los vehículos implicados, los documentos e información de los propietarios y contiene un código de barras que es el número del IPAP, o sea, un código único, para ese informe que se está diligenciando, o sea, es un formato único para ese informe, por consiguiente no vamos a encontrar un IPAP con el mismo número para diferentes eventos. En la hoja número 2 se va a consignar toda la información del segundo vehículo que se puede haber involucrado en este, si hay víctimas, las hipótesis del evento, la información de los testigos, hipótesis de esos testigos y algunas otras observaciones que pueden haber. Y en la hoja número 3 vamos a realizar lo que es el croquis, el cual es la debida descripción de qué fue lo que ocurrió, ya el dibujo de lo que ocurrió ahí, es donde el agente de tránsito a través de una información que es muy propia de esto, pues empieza a identificar qué ocurrió, entonces empieza a medir la distancia, todo, y empiezan a calcular si fue un tema de límites de velocidad, si fue un tema de pronto una infracción como no respetar un pare, empiezan a identificar todo eso a través de un gráfico que ellos realizan. Después, en caso de que pronto se involucren más de 2 vehículos o hayan víctimas adicionales, pues van a ver un anexo 1 y 2, en donde el anexo 1 va a diligenciar toda la información o va a registrarnos toda la información de los conductores, vehículos y propietarios, ¿ya? Adicionales que tenemos de pronto involucrados en este evento. Entonces se va a pedir una generalidad de toda la información acerca de estos conductores. Y en el anexo número 2, acerca de los pasajeros acompañantes o peatones que también se vean lesionados o de pronto hayan fallecido a través de ese accidente de tránsito, ¿ya? Se van a identificar como máximo 6 víctimas en este informe, ¿ya? Las observaciones de lo que ocurrió, las autoridades de tránsito que conocieron ese accidente y la autoridad es responsable que le compete como tal diligenciar el control de este evento. Importante a través de ese informe, pues el plan es realizar una adecuada y completa identificación de lo que ocurrió para que asimismo la investigación sea muy clara, nos aporta en realidad los controles que deberíamos de tener para posteriores eventos. Entonces ahí se tiene en cuenta los diferentes daños que tuvieron el vehículo, si de pronto hay presencia, en qué puntos hay presencia para identificar el contacto de los diferentes vehículos de pintura, ejemplo, la ruptura, las fracturas, las rayas, las hendiduras, deformaciones, las partes faltantes de esos vehículos a consecuencia de ese evento. La descripción del vehículo, entonces hay un espacio para clasificar los diferentes vehículos que se tuvieron ahí en cuenta, entonces también se identificarían todas las partes que tuvieron daños. Ahí hay para marcar, en ese formulario están los espacios para poder marcar los puntos a través de los cuales se vio afectado ese vehículo por esos daños. Por último, tenemos la hipótesis del accidente de tránsito, que estas van a ser formuladas por el agente de tránsito y se apoyan mucho a través de una normatividad muy propia de este código, de este informe policial, perdón,
en donde empiece a discriminar diferentes causas que pudieron haber generado ese evento. Entonces ya hay una clasificación para ello. Entonces este agente con su conocimiento lo que va a hacer es diligenciar, cargar esa posible hipótesis de lo que ocurrió. Por último, tenemos de que este informe va a contar con una firma del conductor, la víctima, los testigos y también del agente de tránsito responsable de este evento, ¿ya? Para que tengamos en cuenta. Adicionalmente, pues cuenta con 3 copias, de las cuales la original se la va a quedar el agente de tránsito, 2 de ellas se las va a quedar el agente de tránsito y una se va a quedar con la persona que fue víctima de ese accidente de tránsito, ¿ya? Y otra copia va a quedar para la debida entidad que le presta a usted la atención. Muy importante tener en cuenta que es mejor estar preparados para lo que va a suceder a que suceda algo para lo que no estamos preparados. Es importante que conozcamos acerca de estos temas, que participemos cuando estemos de pronto formándonos en estos diferentes eventos, ¿ya? Agradezco su asistencia, espero tengan un maravilloso día. Hasta luego.